Yo ya estoy listo. Ya listo. Víctor, ya ponlo. Listo, Raúl. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días, mis queridos amigos. Raúl Alcaraz, desde la Ciudad de México, Ivoclar, México. Feliz y contento porque al fin llegó el día. Mi querida Graciela, muchísimas gracias por apoyarnos en esta hermosa locura con este genio que es el querido Rodolfo Velázquez. Pues esta plática va a ser muy interesante. Espero la participación de todos para que nos puedan, Rodolfo nos pueda pues apoyar con todas las dudas que tengamos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Yo voy a estar por aquí revisando, mi querida Graciela, y como te dije desde ayer con todas las pruebas que hicimos, tú vas a ser la maestra de ceremonias, Graciela, para que me apoyes aquí con este grande de los grandes de todo Sudamérica, del Perú, ¿verdad, Graciela? Hola, hola Raulito, hola Rodolfo. ¿Qué tal, Graciela? Bueno, para mí va a ser un placer hacerlos trabajar y llenarlos de preguntas. Así que nada más que decir, yo de Classic sé súper poco, así que Rodolfo te voy a hacer comparación con Style y te voy a llenar de preguntas como siempre. Así que gracias Rodolfo por igual acompañarnos hoy día. Sí, muchas gracias, Raúl, Graciela, encantado de estar aquí con ustedes, con todos los amigos de México, también sé que nos están viendo de Chile, de Perú, tus amigos también de Argentina, ¿no? A través de esta vía de Zoom, a través del Facebook, ¿no? Entonces, hoy día vamos a jugar un poquito con lo que es Classic, es una cerámica, la clásica de Ivoclar, la que todo el mundo tiene que en algún momento probar, ¿no? Para poder conocer y poder afianzarse lo que es el tema de las cerámicas, ¿no? Entonces, me gustaría, sí, si en algún momento hay preguntas en el lapso de lo que vamos mostrando, las vamos haciendo para irlas absorbiendo y vamos a ir viendo paso a paso, desde que yo tengo mi estructura de metal, consideraciones, aplicación de los primeros opackers, todo, para poderlo visualizar paso a paso. A mí me gustaría, mi querido Rodolfo, si me lo permites, Sí. empezar con que nos regalaras tu presentación, Rodolfo, porque yo no tenía la fortuna de conocerte tanto como Graciela, ¿no? Pero ya ahora que me he metido a tu página que he estado viendo, me dejaste impresionado, me dejaste sorprendido, Rodolfo, con la magia que haces. Y sí me gustaría decir, ¿de dónde surge Rodolfo? ¿Qué tiempo tienes en la prótesis? ¿Qué te llevó a esto? Esto, Rodolfo, lo hacemos como motivación para todos Ok, estos chicos nuevos que están empezando, para que vean hasta dónde se puede lograr, ¿no? ponlo aquí, mi face. Ok, Raúl, Eso me encantaría, mi querido Rodolfo, por favor. perfecto. A ver, ¿dónde sale Rodolfo? ¿De dónde inicia Rodolfo? Rodolfo se inicia en el mundo de la prótesis, allá por los años 1993, cuando comienza a estudiar, ¿sí? Y bueno, la verdad que fue como una carrera alternativa en ese entonces, ¿no? Porque la idea era hacer una parte de ingeniería, sistemas, mecánica, que me gusta también mucho, que al final yo creo que esta carrera tiene parte de todo eso, ¿no? Y se está Claro. mostrando con los años, ¿no? Entonces, en esa época surgió surgió justamente una oportunidad de estudiarla, ¿no? Y lo estudié en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Es una universidad muy prestigiosa aquí en el país. De ahí, en el año 95, propiamente ya comencé a yo trabajar como técnico dental en dos laboratorios prácticamente, antes de entrar a la empresa donde yo ahorita trabajo, que es Pareja Lecaros, ¿no? Yo soy consultor y demostrador para la empresa distribuidora de productos Ivoclar Vivadem y otras líneas aquí en Pareja Lecaros, y yo ya llevo un poco más aquí en la empresa de 25, 26 años más o menos, ¿no?
En el lapso de todo esto, sí he tenido muchas, yo digo mutaciones, cambios, transformaciones, porque sí me involucro mucho con seguir aprendiendo, llevar cursos. Hemos compartido con muchos amigos en la fábrica muchas oportunidades, igual con Graciela en Liechtenstein. De ahí he llevado otros cursos para también conocer cómo es el manejo de justamente los diferentes tipos de cerámica que existen, ¿no? Para saber cómo poder sacarle el jugo a lo que es hacer una corona, ¿no? Sí me involucro mucho con... Ok, o sea que estamos hablando de alguien que apenas empieza en esto hace 25 años, me dice Rodolfo. Sí. Qué bueno que no te fuiste a la mecánica, qué bueno que te quedaste en la mecánica de prótesis dental. Sí, claro, mira, pero aquí, como dicen muchos, ¿no? Acá hay, a la profesión le dicen como que es técnica dental, mecánica dental, laboratorio dental, tiene mucho de muchas cosas, ¿sí? Y también de ingeniería de sistemas, la verdad, porque si te das cuenta hoy por hoy, los sistemas CAD/CAM que Ok, ahora ok. está de moda, es mucho software, mucha computadora, y yo he tenido también una transformación a través de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahora veo más un diseño también asistido por ordenador, pero lo trato de plasmar también el trabajo que yo realizo hoy por hoy, tanto para lo que es estructuras de, por ejemplo, en cera, cuando solicito, por ejemplo, hacer diseños específicos para mis inyectados, ¿no? Porque yo también manejo lo que es los sistemas IMAX de inyección, ¿no? Entonces, trato de hacer estructuras de circonio también con cierto tipo de diseños como para yo solamente hacer mínimamente invasivo la aplicación de cerámica. ¿Para qué? Para que predomine más la estructura que tiene más resistencia, que en este caso podría ser o disilicato o circonio, ¿no? Entonces, todo eso lo veo ahora justamente como un enfoque global de todo justamente de lo que yo en un inicio de repente pensaba estudiar, ¿no? Ahora yo creo que esta es una de las profesiones más completas, ¿no? Donde involucra mucho todo lo que es mecánicas, sistemas asistidos por ordenador, ¿no? Todo, y lo más lindo que nosotros tenemos es nuestras propias manos, que plasman justamente esa belleza que queremos ver en nuestro paciente, ¿no? Porque creo que no hay mejor satisfacción que la sonrisa de un paciente cuando ves plasmado tu trabajo y este queda del 100% del agrado, ¿no? Así es, mi querido Rodolfo. Pues muchísimas gracias para mis queridos amigos que ya están aquí conectándose, pues que vean que Graciela tenía un as escondido ahí bajo de la manga, como decimos aquí en México, y no nos quería compartir, te guardó muchísimo, te atesoró. Años. Pues mira, ya nos están viendo de aquí lo que yo estoy viendo, mi querido Héctor Valdivia, que es uno de los que también nos apoyan mucho, Alejandro César, Alex Barrios, un gran amigo, Eduardo Ramírez, también otro de los genios, Palmira Quispe, buen día a todos, un genio Rodolfo Velázquez y es producto peruano, con mucho cariño. Está Mariano Maurici, Alejandro Mendoza, Miguel Rolón, uno de los másters de aquí de Ivoclar, el querido Marco Genis de aquí de Mérida, cuando vengan a México no pueden dejar de visitarnos allá. Jorge Luis, César, Celia Aguilar. Oye, sí, ¿qué hace Mariano conectado viendo? No tiene que estar ahí trabajando en el CEDEX. Bueno, Raúl, yo te decía, sí, ¿qué mejor que hablar de Classic sino que los clásicos? Los que vienen los que vienen de hace mucho, el clásico mucho. de acá de Perú. Sí. Como yo los fastidiaba anoche, así como los modelos clásicos, ¿de qué me van a enseñar? Así que... Pues yo nunca termino de aprender, mi querido Rodolfo. Nunca el foro es tuyo, exactamente. Ya somos unos clásicos, como bien dice Graciela. Hoy sí, pero... como nos hizo ayer un recuadro, ya lo vi. Sí. Sí, bueno, pero ¿cómo es mi coach? No, pero
Pero será un placer, a pesar que eso, el otro, como Rodolfo consultor, no es que trabaje Classic como su fuerte, como decía él, le encanta IMAX, es como su marca, su sello, el trabajo mínimamente invasivo. Pero se maneja tan bien desde el sistema, yo creo que no hay ningún sistema que no lo trabaje. ¿Desde qué? ¿De que empezó? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba en estos años? Classic en los años atrás tenía una parte adjunta que Maverick para hacer combinaciones, cosas así. Desde Ivocron, por ejemplo, Sí, cuando claro, salió claro, Ivocron hace claro. muchos años, todavía aquí en Perú se sigue vendiendo. Estamos hablando, mira, pasado por Targis, Adoro, Nexco. Yo conozco, por ejemplo, Empress, ¿no? Empress 1 lo he manejado porque Empress salió en el 91, en el 95 ya había usuarios aquí en Perú y comenzamos a trabajar mucho y toda esa transformación hasta hoy por hoy, que modestia aparte, el mejor sistema que existe para mí sigue siendo IMAX. La verdad que esa mutación ha ido cada vez a mayor, mucho mejor. La verdad que estoy yo muy fascinado tanto con las pastillas, con la cerámica y bueno, el Con Selection Prime último, ahora. el Prime también, ¿no? Para la parte de lo que es circonio, pero la verdad que Ivoclar es una de las empresas que siempre busca la visión a un futuro, trabajar cada vez en menor espacio para lograr una naturalidad y una estética súper alta, ¿no? Entonces, sí, hoy por hoy yo creo que estamos muy en el top to top de todos, ¿no? Estamos en la visión de todos a la hora de hacer este tipo de trabajos, ¿no? Pues Rodolfo, Te vamos, queremos ver. ya te queremos Listo. ver en acción. Ok, Queremos ver con ese pincel. ok, entonces vamos a comenzar un poco desde la estructura de metal, ¿no? Acá yo tengo un níquel cromo. Sabemos que los níquel cromo hoy por hoy han sufrido cambios. ¿Sí? Perdón. Ahí. Ok, entonces han sufrido algunos cambios, ¿sí? Antes había aleaciones con berilio, otras sin berilio. Entonces, ¿qué es lo que me da uno, qué es me quita otro, ¿no? Hoy por hoy tenemos que ver bien nuestros datos técnicos que tiene la aleación, ¿no? Si yo tengo una aleación sin berilio, voy a poner un poquito más de atención a la hora de hacer todos mis procesos. ¿Por qué? Porque en el punto importante del berilio es que él me controlaba mucho la producción de óxido que yo realizaba a la hora de tener fundición, a la hora de tener cocciones y todo. Entonces, hoy por hoy, si yo voy a pensar como antes, cuando a las aleaciones tenían berilio, yo siempre ponía un primer opacker que me cubría muy bien mi metal, un 60, de repente 70%, y seguía a continuación del segundo y no pasaba nada. Hoy por hoy, tengo que dejar que eso siga emitiéndose, esos óxidos hacia la parte externa. No los voy a dejar contener porque justamente es lo que me puede producir espacios, burbujas, fracturas, el cual me pueda conllevar a que de repente estoy en una corrección final de un puente grande o de repente estoy en un glaciado y me sale una burbuja a la parte externa. Entonces, importante para mí es, por ejemplo, en el paso hay datos del fabricante, oxidación, siempre respetar que el fabricante me da a tanta temperatura, tengo que oxidar. Si es que yo hago sistema de colado por inducción, ese punto sí lo puedo obviar, porque bueno, no tengo contacto yo con fuego, ¿sí? Tengo contacto con simplemente una resistencia que me atempera las pastillas y no se van a tener un contacto con óxidos, con oxígeno, el cual me va a oxidar más la aleación, ¿no? Entonces, en ese punto, ahí tengo que analizar si es con soplete o si es con inducción. Y si es con soplete, oxido y vuelvo a arenar otra vez para poder aplicar mi primer opacker. Pero entre el arenado y la primera aplicación, siempre muy prolijo, tengo que lavarlo, tengo que limpiarlo, vaporizarlo 100%. El arenado no solamente es por fuera, por donde se va a aplicar la cerámica, sino también por fuera y por dentro, ¿no? ¿Para qué? Para que toda la superficie a través de la estructura esté homogénea. Entonces, importante para mí ese punto.
y de ahí aplicar la primera capa de opaque. Que podría ser, ahora tenemos dos formas, ¿no? En pasta, ¿no? O podría ser en polvo, o podríamos hacer una primera parte con pasta, una segunda parte con polvo, o viceversa, no hay ningún problema. Lo importante es cómo aplicar la primera parte, ¿no? La primera parte, así como, por ejemplo, el pintor viene a mi casa, yo tengo una pared, por ejemplo, de un color gris o verde, verdoso, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el pintor? Me va a cubrir con una base. Es importante entender ese concepto. ¿Por qué? Porque el blanco me va a ir neutralizando un poco el fondo oscuro. ¿Para qué? Para que el color quede asentado mucho más a la tonalidad que me están solicitando o al color que yo he tomado, ¿no? Entonces, eso para mí es importante en la primera cocción de wash, que es la primera aplicación del opaquer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito, y más para los colores claros, mantener ese valor y esa cromática que me va a ir dando desde la tonalidad del opaquer. Porque si yo aplico un opaquer muy delgado y un segundo opaquer muy ralo, el problema va a ser que va a haber zonas ligeramente grises, el cual me va a hacer que me baje el valor y el croma va a cambiar, se va a ver un tono más gris, ¿no? No va a tener el color, si es una 3, una 2, va a completamente cambiar, ¿no? Entonces voy a tener otro color y voy a tener un problema al final a la hora de las pruebas, ¿no? Entonces, para mí este punto es el más importante porque es un conjunto. El color de la guía es una combinación de opaquer, dentina e incisal, el cual me va a dar si yo tengo un primer opaquer bien aplicado, ¿no? Entonces, ahora vamos a mezclar el primer opaquer, es un poco de líquido y voy a usar el El blanco. tratamiento que le haces, Rodolfo, entonces es como para tanto style como classic. Y Sí, esos cuidados eso con es el metal y todo. indistintamente para cualquiera. De Style, cerámica se menciona. Classic, Inline, Design, para cualquiera era, no hay problema. Sí, entonces, mi primera capa de opaquer, un poquito, podría echar líquido, ¿sí? Y de Sube ahí, un poco más ahí la imagen. ahí, Sí, sí. entonces, y de ahí voy a comenzar a aplicar el opaquer. Oye, tienes un saludo súper especial de alguien de México. ¿Sí? Sí, de Bien. Alejandro Nievas. Saludos, Alejandro. Sí. Espero que te Dice que encuentres eres bien. Tiempo que uno de los, no sí, lo uno de veo. los pocos, dice, training que hay en los países. Él y tú, nadie más. Sí, sí, Alex es nuestro máster aquí en Ivoclar, México. Y sí, yo me estaba quedando calladito esperando que hubiera una oportunidad para decirte, ¿no? Me encargó muchísimo que te saludara, Rodolfo, que él te conoció en uno de los Sí, de los viajes. entrenamientos que tuvieron allá. Y pues Sí. con mucho orgullo decir que son entrenadores de entrenadores, ¿no? Ahí humildemente. Ya ves, te lo dije, dice Graciela. Cuando aplico esta primera capa, ustedes ven, se trasluce todavía el metal, ¿sí? Y yo solamente, si yo tengo una estructura que sella en metal, esto es un ejemplo que tengo aquí con el puente, si yo tengo una estructura que sella en metal, yo voy a cubrir mis zonas críticas. Mis zonas críticas ahora son la parte cervical, ¿sí? Entonces yo voy a cubrir de esta forma. ¿Para qué? Para que esa zona no trascienda mucho de la parte externa. Y otra, mi borde incisal, ¿no? Que a veces por la misma gravedad se trasluce un poco más que el cuerpo. Entonces, hasta este punto, esa es mi primera aplicación de opaque. Y yo lo llevo a cocción. Muy importante, si es que yo opto por hacerlo con pasta, respetar mucho las temperaturas del fabricante y el presecado. Yo, al igual que me imagino en otros países, aquí en Perú, en Chile también me ha sucedido, todos estamos muy apresurados, a veces el paciente ya está el mismo día y estamos terminando, pero los problemas surgen por ahorrarnos a veces 2 o 3 minutos de trabajo. El presecado tiene que ser 6, dice 8, tiene que ser 8, hay que respetarlo, ¿sí? Porque justamente una de las fallas principales es apresurarlo. Tenemos a veces
zonas que se agrietan y zonas que quedan con mucho porito, mucho puntito oscuro, que va a trascender esas zonas grises, porque al final, si tú lo ves, es algo gris que se está trascendiendo a través de la cerámica y va a perjudicar en tu color. Entonces, importante que el presecado se haga respetando las indicaciones del fabricante. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual se va a eliminar la humedad de forma progresiva y voy a tener un opaquer 100% homogéneo, ¿no? Entonces, esto sería una primera parte. En este caso, yo imaginemos que tenemos todo el puente aplicado, lo llevaría a cocción. Y mi resultado podría ser que me salga con una exhumación en la parte externa de óxidos. Se puede ver verdoso, se puede ver ligeramente amarillo, dependiendo el tipo de aleación. Entonces, muchos me dicen, entonces, ¿qué hago? ¿Lo tengo que llevar al horno, cocinarlo a más temperatura? No, simplemente tienes que vaporizarlo. Esos son óxidos que están en la superficie, no están formando enlace en cadena con la primera aplicación del opaco, simplemente con el vapor, más que suficiente, te los eliminas. Y no solamente por la parte externa, sino por la parte interna, completamente. ¿Por qué? Si yo solamente limpio por fuera y lo dejo sucio por dentro, la humedad de mi siguiente aplicación, de mi siguiente capa, que es el segundo packer, va a entrar en contacto. Al entrar en contacto se va a pigmentar y voy a tener un opaco en la zona cervical, que es normalmente donde se pigmenta, de otra tonalidad, ligeramente amarilla o verdosa, ¿no? Que se va a notar a través de mi trabajo, ¿no? Entonces, vamos a mostrar ahora con el segundo packer. Este es el resultado luego de la vaporización, ¿sí? Aquí está. Entonces, ahora vamos a trabajar la segunda aplicación de opacker. Aquí yo Rodolfo, voy a... Sí, perdóname, a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de que dime. sigamos. Sí. Eh, Dos cosas importantes. Una, ¿cómo tratas los metales tú antes de montarle la cerámica? ¿Qué tratamiento le das? ¿Con qué peinas? ¿Con qué arena? ¿Cuántas micras? Todo Ok, esto. Y la ya. segunda, Rodolfo, es este verdoso que es que sale. Con el puro vapor se cae, se elimina. Hay Se muchos elimina. laboratorios en México, yo creo que en muchas partes del mundo, que no tienen vapor, Rodolfo. ¿Qué se pudiera hacer en ese caso? Ya. A ver, la primera pregunta, ¿cómo hago el tratamiento de mi estructura de metal? Yo trabajo mucho con fresas de carburo. Fresas de carburo para níquel cromo, para debaste rápido, de cinto verde, debaste suave o medio, de cinto azul. Y termino con las de cinto rojo de hoja cruzada, donde yo desgasto en un sentido y aliso cuando regreso por el mismo sitio la fresa. ¿Sí? Son fresas de J, ¿no? Que utilizo, entonces me peinan y me alisan muy bien todo lo que es mi estructura de metal. Ahora, las formas que necesite para cada tipo de condición en el trabajo, tengo una variedad y de ahí procedo a arenar completamente. Yo utilizo óxido de aluminio de 50 micras, es lo que normalmente me da muy buenos resultados. Y en la primera arenada, 3 bares, ¿sí? 3 bares para toda la superficie. Luego de la oxidación, si es que tengo que oxidar, oxido y de ahí lo vuelvo a arenar solamente a 2 bares y lo limpio completamente con vapor. Lamentablemente, digo lamentablemente porque se va a hacer un equipo necesario en el centro, en el laboratorio, el equipo de vaporización. No tenemos un reemplazo tan sencillo. ¿Por qué? Porque lo podemos meter al ultrasonido, puede eliminar parcialmente de Pero repente no son. estos óxidos, pero no es al 100%. Entonces podría por ahí salir alguna pequeña burbuja o pigmentarse de alguna forma a la larga que hacemos el trabajo. Eh, por ejemplo, eso cuando comenzó a salir Style sucedía mucho, ¿no? Que tenían problemas con el acondicionamiento entre metal y opaque. Con el tema, cuando haces con el vapor, este tema se resuelve y también respetando mucho las condiciones de trabajo de los opackers, ¿no? Que tienes que aplicarlos en unas consistencias relativamente húmedas, no totalmente aguadas, ¿no?
¿Por qué? Porque a más humedad, mucha carga orgánica, lo que puede generar es que tu presecado tenga que ser más largo, porque si no, el presecado corto hace que haga más poritos, ¿no? Más puntitos oscuros que nos van a perjudicar a la larga con la aplicación, ¿no? Entonces, lamentablemente sí creo que va a tener que ser un equipo necesario para los laboratorios. Ahora, el equipo no solamente lo utilizas en lo que es esta parte de la cerámica. Claro. Si tú haces desgastes, si tú haces maquillaje, para cualquier paso tú puedes limpiar y eso te va a asegurar de que no quede ninguna contaminación, ningún puntito negro dentro de la cerámica, ¿no? Entonces, sí, sí es muy beneficioso a la larga el equipo, ¿no? Ok, muchas gracias, Rodolfo. Entonces, vamos a preparar el segundo packer. Es en polvo, lo tengo aquí. Comienzo a echarle unas gotitas hasta comenzar a buscar una consistencia. No busco directamente tener una consistencia aguada, voy buscando y si necesito saco a un costado para ir jalando, si es que necesito aumentarle un poco de humedad a mi mezcla. Yo ahorita ya con esta mezcla es más que suficiente, bien mezclado para no tener grumos o alguna partícula gruesa que se quede en la mezcla y de ahí comienzo lo que es la aplicación, ¿no? Entonces, ¿A ti vamos te a ver. gustaba más trabajar, Rodolfo, con el polvo, no con la pasta? Yo siempre he trabajado en pasta, pero manejando bien el polvo no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, comenzamos ahora y bueno, yo utilizo un elemento vibrador para la aplicación. También podría ser una puntita de vidrio. Nunca voy a ocupar una puntita de metal porque el metal me va a marcar un poco líneas oscuras en el primer packer que ya hemos realizado. Entonces, y voy avanzando. Si ustedes pueden visualizar, mi opacker ni por la vibración del instrumento se va a chorrear. Es importante por eso la consistencia que yo necesito entrenarme para poder justamente mostrar que la aplicación está totalmente homogénea. Si yo veo que mi opacker se está chorreando, es una advertencia, alto digo. Tengo que agregarle un poquito más de polvo y mejorar mi mezcla. Eso es una ventaja muy importante, por ejemplo, versus la pasta. La pasta, si yo me paso de líquido, no puedo echarle más pasta porque lamentablemente mantiene una consistencia muy fluida. Tendría que usar mucha pasta. Entonces, tendríamos que preparar otra al costado para poder hacer la aplicación, no usarla. Entonces, voy avanzando hasta tener todo homogéneo. Una cosa importante, disculpa que te corte para terminar la idea, es que a veces los amigos nos dicen, pero me queda irregular. Perfecto. Si te queda irregular, nunca hagas este movimiento vibratorio. No sé si se logra ver. Sí, sí se ve, sí se ve. ¿Sí? Sí, como Este un acordeón. movimiento como si estuvieras tocando el violín, simplemente un par de toques para hacerlo homogéneo. ¿Por qué? Si yo lo vibro, toda la humedad va a chorrearse hacia el punto más bajo, lo que va a generar que se concentre un grosor distinto, más grueso que la parte superior, y a la hora de cocinarlo, ahí es donde voy a tener presencia de grietas, generando así otra vez una distorsión en lo que es mi aplicación. ¿Con pincel también se puede lograr esto, Con Rodolfo? pincel también se puede lograr, hay que tener un poco más de adiestramiento para poder trabajarlo con pincel, ¿no? Pero es posible. Yo tengo muchos amigos que lo hacen con pincel, otros que lo hacen con una bolita de vidrio sin vibración o con un instrumento tipo Ágata para poderlo aplicar y lo hacen de forma homogénea. La forma como tú puedas llegar a un resultado homogéneo, puede haber varias, pero tiene que ver una capa muy finita y homogénea, ¿sí? Para poder tener el mismo resultado. O sea, los medios para llegar pueden haber muchos. Lo único que yo recomiendo no usar un instrumento metálico. ¿Por qué? Porque puede dejar líneas Las líneas justamente por el negras. contacto del metal, exactamente.
¿sí? Ok. Entonces de ahí, cuando yo tengo packer en polvo, yo lo dejo reposar de 5 a 10 minutos y cuando veo que toda la humedad de la parte externa se ve seca, en ese momento ya lo llevo al horno con un presecado de 6 minutos y si tengo una arcada más grande, podría yo llegar hasta 10 o 12 minutos de presecado para mi trabajo, ¿sí? Para que no me salga ninguna microgrieta en ninguna parte. Otro dato importante para mí es que cuando yo abro el horno, por ejemplo, el P310 o el 510, su temperatura está por debajo de 350 grados para justamente no irradiar mucho calor en el momento que esté ingresando el trabajo, ¿sí? Sea un calor mucho más suave. Entonces, Ok. en ese paso lo llevamos al horno y realizamos la cocción. Y ya nosotros aquí, yo les voy a mostrar, ya tenemos uno ya con opacker y también con cerámica de hombros, ¿no? Con porcelana de hombros. Aquí. ¿Sí? Entonces, Ahí está. nosotros en el sector anterior, siempre nuestra recomendación para el clínico es hacerlo con hombro cerámico, por lo menos 180 grados, sector anterior, la parte vestibular, la parte que se ve, ¿no? Justamente para qué? Para que nuestra metal cerámica cada vez se vaya haciendo más estética, ¿no? ¿Por qué? Porque la cerámica tiene un mejor comportamiento con relación a la encía, a la mucosa, ¿no? Porque si dejamos una terminación en metal, de repente la liberación de iones que tienen los metales y la irregularidad que podría tener en algunos hace que la encía se pigmente y pueda verse ligeramente lila o violeta con el tiempo. Entonces, eso para mí es un punto importante y se lo mostramos al odontólogo. Nosotros queremos que tanto el odontólogo como nosotros pueda tener mayores recomendaciones para tener más trabajo. Entonces, es un aporte que nosotros le hacemos a nuestro clínico diciéndole que usando sellado en cerámica, eso va a mejorar mucho más la estética de una corona metal cerámica convencional, ¿no? Ahora, la cerámica de hombro viene con su líquido, o sea, Sí, tiene que tener ese tiene su líquido. propio líquido. Sí, tiene su propio No se líquido. puede reemplazar con ninguno. No, no. ¿Por qué? Porque el líquido tiene una concentración distinta de glutagenglicol, agua destilada y otros aditivos que justamente hacen que la contracción sea mucho menor para ese espacio tan pequeño, ¿no? Ah, Entonces, ok. sí, es importante, como el opacker tiene el suyo, su combinación, el líquido de modelar también tiene el suyo, el margin también tiene de esa misma forma. Entonces, teniendo ya nuestro opacker, nuestro margin, entonces, nosotros siempre enseñamos a los chicos cuando recién comienzan y también cuando tenemos trabajo muy personalizado a conocer la cerámica y a poder llegar a un buen fin con la cerámica, ¿no? Entonces, nosotros dividimos las cocciones no en dos, sino en tres pasos, ¿no? Tres pasos importantes porque siempre el problema existente es, Rodolfo, no llego al color, hago todo, pero me sale muy oscuro, ¿no? Y el tema es justamente por el falta control de la cerámica versus el espacio de trabajo que tenemos, ¿no? Nosotros para Classic necesitamos 2 milímetros de espacio, un 0.3 para el metal, 1.7 para la cerámica, ¿no? Para justamente tener en la zona cromática el color y tener justamente el espacio para el borde incisal de poder lograr efectos, caracterizadores internos que me permitan no hacer una corona estándar como un colorímetro, ¿sí? Hacer con un plus más, de repente aumentarle translucidez, aumentarle una tonalidad de mamelones, efectos opales, que me van a dar mayor naturalidad a mi trabajo, ¿no? Si yo tengo que imitar otro diente, la verdad que en la guía de imitar un solo diente, no le encontramos, ¿no? Acá solamente en la guía encontramos solamente dos colores, dentina incisal. No podemos visualizar si en el incisal tenemos efectos, no podemos visualizar si en cervical tiene influencia de la encía, tiene una tonalidad un poco más oscura, más cromática,
¿no? Entonces, justamente eso nosotros tenemos que visualizarlo más particularmente. Existen colorímetros de masas propiamente, y hoy por hoy yo digo, no solamente me voy a limitar a utilizar el sistema Impulse de Classic, voy a ir más allá, voy a utilizar de repente el Impulse de IMAX, el Impulse de Style, o de repente, quién sabe, Selection también. Y tengo la posibilidad de recrear mucho las masas yo mismo. Puedo hacer mis propias muestras, puedo hacer mis propias caracterizaciones en base al Evocolor Essence, mezclándolo con la masa que crea más conveniente, se pueda acercar a la tonalidad que yo necesito y yo así recrear. ¿Por qué? Porque yo me remonto mucho a años anteriores, muchos años anteriores. He llevado cursos, con el que más me acuerdo de esta combinación es con Ubasi, ¿no? Él siempre nos hacía un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de aquí, y hacía su mezcla, no te decía un porcentaje. ¿Por qué? Porque yo con los años lo entendí mucho, que tú tienes que preparar tus propias mezclas para saber el tono que deseas, el color que quieres, ¿no? Entonces, es importante nosotros recrearlo propiamente y así poder ver si ese es el tono que necesitan. Classic es una cerámica, la más antigua de Ivoclar, ¿sí? Que en esa época de repente no existía efecto palvioleta, no existía incisales cervicales, no existía de repente un apricot, un lavander, ¿no? Pero ¿quién no dice que nosotros mismos podemos llegar a la combinación y tenerlo? Podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, todo eso... Pero tenemos que tener espacio, o sea, eso tenemos que tenerlo claro. De No repente, necesariamente, podemos mantenerlo justamente en el espacio que indica Classic, que es 2 milímetros. En 1.7 para las masas podemos trabajar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recrear esas masas como si fuera la cerámica de IMAX o de Selection también, sin problema. okay. O sea, no hay que tener miedo de hacer eso, de hacer las mezclas No, y de ir probando. Y miedo perderle el no. miedo y solo, o sea, porque Eso es lo muchas veces... primero que nosotros tenemos que evitar, tenerle miedo a la cerámica. Es nuestra herramienta de trabajo que en realidad la tenemos que conocer, así como cuando uno maneja su carro, llega a conocerlo tanto que hay un ruido aquí que sale del lado izquierdo de la llanta, del lado izquierdo, qué sé yo, así, ¿no? Entonces, Okay. así de fácil nosotros tenemos que conocer nuestra cerámica, ¿no? Posibilidades, la única posibilidad que yo veo que no se puede hacer es la misma limitante del que está sentado haciéndola. Si tú no quieres, no la haces. Si tú la quieres, la consigues. ¿Sí? Entonces, eso es lo único. Y la Entonces, importancia de anotar todo lo que estás haciendo, ¿no? Todas tus muestras para ver tus sí, resultados. exactamente. ¿Por qué? Porque también la mente se olvida, ¿no? ¿Qué Sí, claro. mezclaste con qué? ¿Cómo hiciste esto? Entonces, sí es importante llevar una anotación y tu guía que has creado la mantienes. Entonces, ahora aquí tenemos, ¿no?, nuestro ambiente y yo voy a colocar primero dentina opaca, una dentina opaca que me permita cubrir justamente ese borde metálico que se ve con opaco, ¿no? Que no quiero ver que se vea tan lineal, lo quiero ver un poco más irregular, como que la cerámica ya comienza a darle una forma a la dentina, ¿no? Que me permita dar una transición hacia mi dentina que voy a utilizar posteriormente, ¿no? Que no se vea una línea. La mayoría a veces quiere afrontar con dentina incisal y cuando lo ve a trasluz ve una línea muy marcada del opaque, ¿no? Entonces, con esto vamos a minimizar mucho ese riesgo y también voy a cubrir con una capa muy finita, ya que la dentina opaca funciona en 0.5 de espacio, voy a cubrirlo hasta perderlo justamente en la unión con el margen, ¿no? ¿Para qué? Para que me dé esa naturalidad de transición a través de
esta dentina opaca y que venga el tono del opakering, que no el opaquer sea muy trascendente directamente hacia mi dentina, ¿no? O sea, si yo no te conociera, diría, entonces, Rodolfo Velázquez está trabajando su forma desde la dentina opaca. Sí, desde la dentina opaca. Sea Para lo que llaman. poder tener como una transición de crecimiento de mi dentina. Okay. ¿Así? Y la dentina opaca delgada, no gruesa. Sí, finita. Y con la dentina opaca, yo me voy ahí al fondo en la parte interproximal, ¿sí? Casi como dejar una línea hacia la zona sagital. ¿Para qué? Para que también hacia el proximal no me trasluzca como una parte gris, ¿sí? Entonces me voy allá hasta el fondo. Rodolfo, ¿y la contracción de la Classic es un poco más que la de Style? Mira, es un poquito, pero no es muy perceptible. La contracción O sea, tú la haces sí, de acuerdo a la yo he combinación de visto tu polvo con trabajo. líquido y también cómo lo llevas al horno, ¿no? Cuando tú haces muy Excelente. húmedo y lo llevas muy bruscamente al horno y está muy caliente el equipo a la hora de que lo estás colocando, tú vas a ver que se visualiza una contracción muy brusca. Pero si tú lo haces húmedo y lo llevas ahora cuando el horno tiene menos de 350 o de repente 300, vas a ver una parte diferente de tu contracción. ¿Por qué? Porque el presecado es parte fundamental de justamente el comportamiento de cuánto se contrae tu cerámica. Normalmente los hornos de Ivoclar aquí en México manejamos que sean a 403 grados centígrados, Rodolfo. Esa es la Entonces, temperatura de servicio de la mufla, ¿sí? exacto. Entonces, por lo que estoy entendiendo, requerimos abrir un poquito antes la mufla para que estén esos 200 y algo, antes de 300, antes de 300, meter. mira, entre 300 y 350, más que suficiente. Es suficiente, ok. Sí. Ok. Sí, Tú has porque ¿cuál es visto, el error que de repente uno comete? O sea, trabaja la cerámica un poco seca y saca un trabajo y mete al tiro otro al horno. sí, pero a veces pasa de que tenías una cocción previa, salió, el horno estaba súper caliente a 575 grados, por dar un ejemplo, pusiste tu trabajo sin darte cuenta, diste estar, se resecó tan rápido y se contrajo y si es un puente, ponte, se hizo mucho más visible tus zonas interproximales. Se contrajeron tan bruscamente que se hizo como un espacio, ¿no? Okay. Ok. La importancia de esos 2, 3 minutitos, ¿no? Lo que dice Norberto Ruiz, 5 minutitos que le des extras de estar visualizando tu trabajo, de revisar el horno, ese tip es súper importante, no lo había yo oído, Rodolfo, de no meter tu restauración a cocinar a esas altas temperaturas, ¿no? Bueno, eso lo mismo pasa con el glaze y con el resto, con los tintes y eso. Sí, Hay sí, que es tener ese posible. mismo cuidado. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el glaze, en los maquillajes, el líquido es un poco más denso que el líquido de modelar. Entonces, justamente tienes que darle su tiempo. Mínimo son 6 minutos. Ahora yo estoy comenzando con mi dentina, ¿no? Y con mi Invitar a los dentina, colegas que hagan preguntas. Si tienen preguntas, sí, las sí, pueden sí, ir haciendo para aprovechar ahí que Rodolfo nos ayude a resolverlas. Bueno, lo bueno de Rodolfo es que habla todo el rato que está aplicando y que uno no alcanza ni a preguntar cuando ya te dice ya hasta la respuesta que viene. Sí, 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 de verdad que sí, me tiene impresionado. ¿Cuánta gente de cuántos países nos Cállate, están déjate, viendo te ya? deja preguntar. aquí lo importante, por ejemplo, es cómo saber en qué espesor estoy colocando mi dentina, ¿sí? En algunos casos, las espátulas flexibles nos ayudan mucho justamente a eso,
Podemos hacerle pequeñas marcas con indeleble, ¿no? De 1 milímetro, milímetro y medio, y hacerle pequeñas indentaciones a la hora de que nosotros estamos aplicando de esta forma y saber cuánta profundidad tenemos y determinar así el espesor que estamos trabajando. Justamente para no dejarlo muy delgado ni tampoco muy grueso, ¿no? Para que nos deje espacio a colocar más efectos. Ok. Oye, tengo un saludito especial que si no lo digo, me van a colgar por interno. Como tú siempre dices que yo te presumo, hay otra persona que te presume. Ah, Y dice, él es nuestro maestro, amigo y guía de todos los que tenemos la suerte de conocerlo. ¿Y ¿quién? quién es? Atentamente, Paola Chinchay. Saludos, Paulita. Es Justo ayer ella otra. vino cuando estábamos haciendo la prueba. Paolita Chinchay es la líder de opinión ¿De Perú? de Perú igual. Trabaja muy lindo las Sí, carillas de IMAX. de, Sí. tenemos mucho talento para acá, para Latinoamérica, Raúl. No todo está en México. Pero tú me los escondes, tú no me dejas que yo los promocione aquí. Calla, que tú no me crees que es otra cosa. Disculpen, ¿cuántos minutos de presecado dijo para maquillaje? Pregunta Palmira 6. Quispe. 6 6 minutos de minutos. presecado. Dice, quiero entender que debo de poner mi corona en mi horno cuando tenga temperatura, a 300 o 350 grados, antes de que entre la temperatura que tiene el programa. Entre ¿Será? 300 y 350 grados puedes trabajar. ¿Por qué? Yo perfectamente. creo. O sea, quiero ¿Por qué? entender por qué. Sí, sí, sí. Porque justamente en ese momento no irradia tanto calor que cuando tú lo abres. Cuando tú lo abres, tu temperatura de servicio es 403. Si tú abres el horno de Ivoclar, que es como una concha, ¿sí? Tú pones la mano ahí y vas a sentir mucho calor. Esperas un tiempo, serán 2 minutos máximo, ¿sí? Y vas a ver que la temperatura baja porque en ese momento se mezcla con la temperatura del medio ambiente que está alrededor del laboratorio y vas a ver que la temperatura es más baja, generando así que no va a irradiar tanto calor a la cerámica que estás colocando. Si tú abres y colocas directamente esa irradiación fuerte, ¿qué pasa? 1, reseca muy rápido la superficie, ¿sí? 2, si es muy húmedo, la humedad que está abajo va a tratar de salir a través de esa superficie que se ha quedado sellada por la irradiación del color. ¿Y qué va a suceder? Es como cuando hay barro y revienta el sol a media mañana. ¿Qué sucede con el barro? Se cuartea, se agrieta, salen como huequitos. De la misma forma te va a quedar la cerámica. Lo mejor es que baje un poquito, entre 300 y 350, cuando dicen el LED del horno, ¿no? Y ahí ponerlo y respetar mucho el presecado, porque el presecado es el tiempo de cierre. Si tú lo aceleras, rápidamente se condensa la humedad y es como que se contrae todo y se achica, ¿no? Entonces, eso es más importante para nuestro trabajo porque nosotros ya estamos adecuados a hacer un tamaño para tener un resultado y solamente agregar efectos e incisal, ¿sí? Entonces, justamente si vamos a tener una premura en ese punto, tenemos que corregir un poco de dentina y otra vez efectos y otra vez incisal, ¿no? Para evitar los alargue choques el paso. térmicos, ¿no? Oye, Rodo, y si fuera al revés, si yo coloco mi cerámica a 150. ¿A cuánto? A 150, 200 grados. Muy bajo ya. No es ¿Y qué pasa? trascendente eso para la cerámica ya. Muy, muy baja la No. temperatura. Eso Son va a hacer Pero, que se reseque mucho tiempo, ¿ya? ok. Y me va a salir una cerámica media opaca, ¿sí? Ah, ok, ok. No me sale con mucha vitalidad la cerámica. O sea, el problema no es la cerámica, es lo que está entre el mueble y la silla. ¿Cómo? Ya sabes la jefa cómo nos tiene, Rodolfo. Sí, sí.
No le entendí nomás. ¿Qué dijo? Lo dije bajito para que no me regañes. No, te digo que el problema no es la cerámica, porque de repente uno le echa la culpa a la cerámica. Ah, que esta cerámica se me contrae, que esta es muy opaca. En realidad no es el problema de la cerámica, es lo que está entre el mesón y la silla. De no entender tu cerámica. Sí, sí. De no Es conocerla, importante ¿no? entenderlo. Lo que hablábamos la semana pasada, la importancia de conocer tus masas, las masas que vas a trabajar, ya sea de Classic, IMAX, Style, eso es muy importante. Sí, claro. O sea, es importante saber con qué estás trabajando. Y yo creo que también es importante el clínico saber con qué laboratorio está trabajando y qué cerámica utiliza tu laboratorio, ¿sí? Para saber más hasta dónde puedes llegar con el material. O sea, a eso me refería en parte cuando te dije que cuánto espacio necesitaba para trabajar Classic, porque muchos doctores no saben qué cerámica trabajamos y te tallan cada vez más mínimamente invasivo y te mandan a hacer cerámico metálico y al final te queda un espacio pequeñísimo para aplicar cerámica. Sí, Creen que sí. todo ya es libre de metal. Voy a girar un poco en este punto. ¿Puedes jalar el modelo hacia ti para ver la forma que le das a la dentina después, por favor? Sí, sí, sí. Quiero alisar y también mostrar aquí que es importante. Nuestro acabado en el borde incisal es justamente, yo creo, uno de los puntos más importantes a la hora de que nosotros hacemos nuestra estética en el sector anterior. Lamentablemente, a veces, yo sé que te enseñan en la escuela de que tenemos que poner cerámica, dentina, incisal mínimo, pero no te explican el borde, ¿no? ¿Quieres que lo ponga hacia abajo? El incisal ¿Así? hacia ti, hacia tu pecho, pero que se vea. No, no, déjame, yo me... ¿Ahí? Ah, ya, pero ahora hacia el modelo, para que se vea, o sea, hacia el mesón. Ya, no, más, ay, ¿se aprecia, Raúl? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Ahí está, yo creo que ahí se ve bien, ¿no? No, Y ahora se cae. ahí está, ahí. Estoy sujetando, justamente. ¿Sí? Esa es la forma como más o menos distribuyo y también cómo hago esa distribución. Mucho trabajo en la fotografía del paciente para justamente determinar qué forma va a tener mi dentina. Ahora, ¿por qué yo te pedí que lo colocaras así? Y es como Sí. para mostrar igual a los colegas que la parte que queda entre el ángulo biodromesial y distal, tú dejas como un espacio para que después ocupan todos los efectos. Sí, ahorita también eso lo voy a mostrar, porque yo esta cocción, yo tengo que sacarle el jugo en cada punto, ¿sí? Tengo que ver qué necesito. Por ejemplo, necesito mucha translucidez, necesito poca translucidez, ¿qué necesito? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces los espacios son muy importantes y más en el grosor del borde incisal. Por eso les decía que el borde aquí, perdón, así, voy a girar, ahí, ¿se ve? Ese borde es lo más que puedo yo trabajar con la cerámica, ¿sí? Y que justamente si yo lo calculo en el otro diente, tendría que ser justamente por en medio de donde también sería el borde incisal del otro diente. Mi dentina termina justo en el medio. ¿Para qué? Para yo poder lograr colocar incisal por vestibular y también incisal por palatino, porque el esmalte rodea y más grosor hacia el borde incisal, ¿sí? Justamente para darme esa translucidez y esa opalescencia que tiene el esmalte de los dientes naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo digo que voy a aprovechar esta cocción?
Si yo veo que el paciente tiene mucha translucidez, tengo alternativas: usar un transparente azul, usar un efecto PAL1, un transparente T1, quién sabe, o un transparente T4, que es como el clear, o propiamente un clear, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo lo voy a usar. ¿En qué nos Aprovecho. basamos, Rodolfo, para ocupar esos efectos? ¿Cómo, cómo? En la fotografía que te mandan, ¿cómo nos referimos para ocupar estos efectos? ¿Por la fotografía, la edad del paciente o Yo qué te utilizo dice? tanto la fotografía como cuando voy personalmente a tomar el color cuando es un caso de 1 o 2 piezas en el sector anterior. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar si mi clínico lo toma con una cámara profesional o con una cámara de celular. Si no tengo el colorímetro, así, por darte un ejemplo, borde a borde con el diente, yo no sé qué tan translúcido en relación a la guía tengo, ¿sí? Si lo toma por delante, tampoco puedo determinarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé qué tanto absorbe con la imagen la luz y poder determinar ese justo grado de translucidez u opacidad que tiene, opalescencia que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo voy a tomar el color, yo utilizo las propias guías y lo voy determinando. Pero para yo visualizarlo en una primera cocción, aprovecho mi cocción de dentina, porque yo voy a separar dentina, efectos y esmalte. Nunca voy a hacer de repente todo en un solo conjunto. Lo voy a hacer separado para yo tener el control en mi cerámica y no tener un problema posteriormente. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago todo completo en uno solo y me quedó ligeramente más bajo los mamelones internos, tengo que bajar todo para agregar otra vez un poco de dentina, mamelones y otra vez incisal. Si me quedó muy largo, tengo que rebajar el incisal y me van a quedar desfasado también la parte interna. Obviamente tengo que corregir todo. Entonces, aprovecho y comienzo a colocar. Vamos a devolver un poco de humedad. Estamos pasando el tiempo y se seca un poco. Transmitimos humedad a nuestro diente y ahora sí, comienzo las zonas hundidas primero, ¿Estás entre colocando ahí, mamelones. Rodolfo? Voy a probar con transparente azul, podría usar efecto PAL1, podría usar de repente solo incisal, podría utilizar clear, como decía, para poder yo determinar si mi translucidez es la que necesito o ahora tengo que hacer algo más para darle opalescencia, ¿no? Aprovechar justamente esta cocción. De esta forma, proximales también, completo también el borde. Ahora, tal cual como estás trabajando Classic, es tu forma de trabajar siempre. Todo, todo, sí. La cerámica no es la que me determina la forma de trabajo de la aplicación, la determino yo, Es tu técnica. sí, cómo la utilizo en mi trabajo diario. ¿Qué te ¿Hasta parece, cuántas? Raúl? No, excelente, estoy impactado aquí con esto. Hombre, Raúl habla, ya, está calladito. pues luego me regañas que hable yo mucho. No he saludado a nadie, todos los que nos están viendo. De verdad que tienes cautivado a mucha gente, me creo, Rodolfo. Les doy un saludo, de verdad, a todos. Sería imposible saludarlos de a uno por uno, pero de verdad, muchas gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Y de nuevo, Rodolfo, gracias No, gracias a por este ti. aporte que es impresionante. Te iba a preguntar, Rodolfo, ¿cuántas veces se puede meter a cocción esta cerámica? Mira, 5 cocciones de masas es más que suficiente. Ok. O sea, no va a tener ningún cambio de intensidad, de color, pero
si yo veo, ¿no? Como es, vamos a ponernos claros, es una cerámica a base de feldespato. El feldespato tiende ligeramente a degradarse un poco con las cocciones. A partir de la sexta cocción, ya tú vas a ir encontrando una pequeña tonalidad gris en la cerámica. Pero con 5 yo creo que es más que suficiente. Por eso también desde hace muchos años yo trabajo así esta técnica desde que conozco Classic, porque justamente es una forma de dominarlo. Yo controlo mis espesores, mis volúmenes y con 3 cocciones es más que suficiente. Ok. Sea puente o sea individual. Sí, en puente también. ¿Por qué? Porque cada pieza es como un elemento, ¿no? Individual. La tercera cocción de incisal ya haces la corrección también de los anteriores. No cambia, no hay problema ahí. Pues Entonces, todos los que nos están viendo, por favor, pregunten. Toda la gente que nos está viendo. Bueno, el Raulito siempre miente, Rodolfo. Dice que son media hora, 40 minutos. Siempre miente. no Ya sé cuánto llevamos vamos. una hora. No, y si seguimos, no hay problema. Por mí, tú sabes que yo puedo seguir hablando también, porque hacemos lo que nos gusta, ¿no? Bueno, y nosotros que somos súper malos para Entonces, hablar y enseñar. esto es nuestra primera carga, nuestra primera aplicación. Vamos a hacerlo un poquito así de forma rápida, ¿no? Entonces, lo llevaría yo a cocción para poder ver si mi croma está dentro del colorímetro y si mi translucidez del borde incisal es la que yo requiero, ¿sí? Entonces, imaginemos que ya terminamos también palatino, todo. Vamos a secarlo un poquito con Kleenex para poderlo retirar y lo llevaría al horno, ¿sí? Héctor, ¿puedes replantear tu pregunta? Porque dice 5 cocciones de la cerámica o también cuántas las cerámicas cocciones. No se entiende muy bien tu pregunta. Yo creo que lo que está preguntando Héctor es si tiene que ver desde el opaco. Desde los dos opacos, esos ya cuentan como dos cocciones. No, opaque esa parte, masas de cerámica. Ok, entonces después de las dos opaques, 5 cocciones más de las masas. Sí, a ver, yo te podría decir, si tú tienes alguna dificultad en el primer opaquer, ¿sí? En el segundo, si lo haces muy finito, te puede todavía translucir. Entonces tú vas a hacer una tercera aplicación de opaquer y más para los colores claros, ¿sí? Entonces una tercera aplicación podría darse el caso que la realices en opaquer para poder tener todo homogéneo. No podríamos aceptar un opaquer que sea ligeramente gris en el fondo. ¿Por qué? Porque tu resultado ya es predecible, que se va a ver gris. Entonces, justamente eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que se vea una superficie grisácea, la cual no sea muy estética, ¿no? Ok, entonces... Y hablamos entonces de cocciones después del opaco. Porque sí, están vueltos locos preguntando lo mismo. Sí. Porque también, si tú me dices, Rodolfo, ¿y qué pasa si no tengo espacio? Ya, tenemos el color definido en la masa de dentina ahí. Entonces, ¿qué hago? Trabajo un poco la texturización de dentina, utilizo Evocolor, hago un maquillaje como si fuera un maquillaje tridimensional y solamente aplico de tonalidad, pero quiero hacer una corrección, hago una cocción de maquillaje intermedio, pero eso no cuenta como masa porque solamente lo voy a fijar. Lo voy a fijar a 615 de temperatura y voy a continuar con las siguientes cocciones. Pero eso no involucra masas, ¿sí? Y sin vacíos, la fijación. Con vacío, todo lo hago con vacío. Ok, con ok. Vacío. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya tengo, por ejemplo, mi dentina. Y esta la hice, por ejemplo, con incisal. Perdón. Rodolfo, antes que sigas, ¿qué temperatura de inicio y temperatura final das para Classic, para la dentina? La dentina es 920 grados. La temperatura. ¿Y con cuánto de mantenimiento? Un minuto nada más.
Si Ok. tenemos el horno bien atemperado. Aquí está. Dame un segundo. Ya, aquí está. Entonces, ahora me toca solamente jugar con los efectos, ¿no? Ver qué colocar, qué poner, cómo ponerlos para poder seguir una secuencia. Para mostrarlo voy a utilizar los tintes de Smile, ¿sí? Que me permiten también poder colocarlo de una forma sencilla porque la visualizo en varias tonalidades y también ligeramente como que no se mezclan una con una, se repelen en los colores. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, para reforzar translucidez, porque esta la hice con solamente incisal, no sé si se ve, no se ve tan translúcido, ¿no? Entonces la voy a reforzar con transparente azul. Voy a utilizar una masa de mamelón 1, pero la voy a combinar con un poquito de capuchino de Evocolor para yo recrear una tonalidad de color salmón, como la masa de mamelón de IMAX. ¿Sí? Y aquí tengo mi muestra. Yo ya hice una muestra, ya tengo más o menos cómo sale, ¿no? Eso se ve aquí. Sí, ya. De ahí voy a colocar efecto PAL 4 para darle un poco de ancho óptico al diente y también iluminación en el tercio medio. Entonces, aristas y tercio medio van a tener un poco más de luz. Se va a ver reflejado más blanco. Voy a crear un efecto de profundidad que es efecto PAL 1 mezclado con un poquito de profundo para darle un poco de profundidad. Y ustedes ven, yo no me estoy limitando a solamente algunos colores que existían en Classic. Estoy haciendo más tonalidades que podrían tener los casos que estoy trabajando. Si ahorita lo... Pregunta: en caso de hacer el maquillaje con vacío, ¿se puede modificar la cerámica? No, no porque la temperatura no es trascendente, 615, solamente para fijar. La hago con vacío porque en ciertos casos yo mezclo el Essence polvo con la pasta para poder tener una consistencia cremosa, la cual justamente no se chorree o no me deje las líneas del pincel, ¿no? Cuando tú hablas Entonces, con la pasta, ¿qué pasta? la pasta de glaze de Evocolor, perdón. Es uno de los nuevos sistemas de Ivoclar, Ivocolor, que es universal, ¿no? Se ¿Sí? puede ocupar desde un material refractario hasta la circonia, ¿no? Que es lo que está haciendo esas mezclas geniales, el buen Rodolfo. Y dice Elba Belia, la técnica que usas es que en la primera cocción pone dentina opaca, dentina translúcidos en el borde incisal. Uso dentina opaca, dentina e incisal. Ahorita hemos hecho algo sencillo. Si lo queremos hacer un poquito más complejo, podría ser un degradé de tonalidades también, ¿no? Depende de lo que estemos tratando de copiar. Como les digo, la limitancia está solamente en la creatividad de nosotros, nada más. ¿Qué más queremos visualizar en nuestro trabajo, en nuestra corona? ¿No? Que querramos copiar de lo que está en boca, ¿no? Ahorita vi que le pusiste una tinta para pintar la cerámica. Sí, Esto, ¿qué se tiene que hacer? Porque me ha tocado ver que muchos compañeros dicen que se les tiende a hacer gris por usar estos tintes. es el presecado. Si Ah, están ok. acostumbrados a hacer un presecado rápido, no termina de volatilizar el pigmento y hace que la cerámica se vea totalmente grisácea. Entonces, la recomendación de Smile Line es 10 minutos mínimo, ¿sí? Y eso también depende mucho de la cantidad Que de le coloques. tinte que le eches y la cantidad que tenga la corona, ¿no? Si es más, de repente 12 minutos. ¿Ahí qué estás colocando, Rodolfo? Transparente azul, ¿Solito? solo porque en esta pieza yo he Les colocado, queda. en vez de transparente,
azul en el inicio, como hemos hecho la aplicación en el en vivo, puse incisal, entonces quiero reforzar un poco más de transparencia. Entonces pongo transparente azul. También podría yo haber creado un mix de efecto paluno con transparente azul como para darle translucidez, absorción y refracción de luz por el efecto PAL, ¿no? Depende, como otra vez, qué es lo que nosotros queremos visualizar. Nunca te había visto tan concentrado, mi querido Rulas. No, pues es que estoy viendo aquí la magia que está creando Rodolfo y tú me tienes amenazado. No empieces que yo hablo. Y el que No sale la entiendes, perdiendo ¿ah? eres tú. Sí. Ok. Y el que pierde. Tenemos el transparente. Ahora vamos a hacer la masa de mamelón de color salmón que hemos mezclado. Mamelón 1, que tiene justamente el grado de opacidad alto, que me permite marcar bien el mamelón en poco espacio. Lo mezclo con el Essence Cappuccino para crear el tono. Aprovechándote de que tú haces muestra y juegas mucho con la mezcla de cerámica. A ver, Classic, conversábamos el otro día que tenía diferente nomenclatura de mamelón. Y para hacer el light o el otro tipo de mamelones, tú hacías mezcla. Ahí estás usando uno solo. Si quisieras hacer los otros mamelones, El ¿con qué mamelón mezclarías? light con crema, el mamelón amarillo naranja con un poco de sunset y una pizquita de copper. ¿Anotaron, colegas? Si no, Si no, de todos modos, aquí se va a quedar el video hasta que lo permita Facebook y también lo vamos a colgar en nuestro canal que tenemos, mi querida Graciela, que es Ejecutivo Raúl Alcaraz, eso es en YouTube. Ya estamos famosísimos. Para que también, por favor, ahí quien se lo pierda, pues lo puede ver también allá, pero pues nosotros lo dejamos aquí hasta que Facebook nos permita seguirlo manteniendo aquí arriba, ¿no? Rodolfo, una de las cosas que tú me corregías mucho era la forma de cómo uno coloca los mamelones. ¿Algún consejo para los que están empezando, no tienen muy claro? Porque al final uno cuando no sabe o está empezando, quedan manchas. Y uno cree que fue muy artista haciendo mamelones y llega a boca y el paciente te dice, sácame esas manchas. Entonces, ¿alguna sugerencia? O sea, nunca vamos a tener un halago de, oye, lindo, te quedó el mamelón, eso estamos claros. Pero si nosotros exageramos en el grosor del mamelón, ahí sí tenemos un problema. Porque el mamelón queda dentro y de repente nosotros, por el afán y el ímpetu de haber creado ese mamelón, lo vemos lindo en el resultado, ¿no? Pero en la boca se identifica. Tiene que ser lo más finito posible y que se pierda hacia el tercio medio, ¿sí? Justamente para que pase imperceptible. Solamente una pequeña distinción, a menos que se note más intenso en la boca del otro diente que estamos copiando, a menos que suceda, no hay que hacerlo tan intenso, tan grueso. Yo lo voy a poner de lado. Ah, y tú acabas de cambiar pincel para hacer los mamelones. Ah, sí, más finito. ¿Sintético Ahí. o pelo natural, Rodolfo? Pelo natural. Pelo natural. Ahí. ¿Ven el grosor? Es delgadito. ¿Sí? Ajá. No necesito poner una cantidad súper gruesa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eso va a ir en contra del trabajo que yo estoy haciendo. Se va a ver como una mancha. Sí, a ver, si me pasa todo lo contrario, si me quedó muy suave, muy finito, todavía tengo la posibilidad de hacerle un pequeño maquillaje interno para poderle ligeramente incrementar al tono que yo quiero. Pero ya el grado de opacidad que tiene el mamelón lo tengo como masa, ¿sí? Ok. ¿Y si todo lo contrario? ¿Y si me queda muy marcado? Lo bajo todavía. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque voy a cocinar mis efectos.
Lo bajo con Ok. fresas muy finitas para dejar en la tonalidad que necesito en el espesor que quiero. Pregunta Jorge Luis Juncker, ¿cuánto de espesor mínimo de cerámica soporta el incisal y cuánto es el máximo por En incisal? altura, Ujú. 2.5 puedes trabajar sin ningún problema. Hacia el borde incisal, sin ningún problema. La Y cerámica te pide 2 milímetros. En el sector anterior puedes hacer 2,5, ¿sí? Manteniendo una muy buena resistencia. Hacia el sector posterior, yo siempre recomiendo mantener los 2 milímetros máximos de espesor. ¿Por qué? Porque la resistencia hacia atrás tiene que ser más alta. ¿Por qué? Porque la carga masticatoria atrás es más intensa que en el sector anterior. y la mínima, ahí no hay problema. La mínima es en cerámica para tener el color 1.7. 1.7 a Claro, 2.5. si tú tienes menos, ¿qué pasa? Tú tienes un metal 0.3, tienes el opaquer, que es entre 0.1 y 0.2, tienes que tener un poquito, acuérdate, de carga de dentina opaca para que no se vea ese filo metálico a trasluz, y también la parte de dentina que pierde una parte cromática hacia un borde más finito, justamente para hacer ese borde finito y tener esmalte alrededor, para tener justamente esa naturalidad del borde incisal. Si lo tienes todo trunco y encima continúas con incisal, vas a tener una bandera. Claro. El famoso efecto bandera. Entonces aquí voy a devolver un poquito la humedad y voy a comenzar con el efecto PAL 4. Podría ser el 3, podría ser 2 más 3, dependiendo de qué tan iluminado queremos o qué tanto espacio podemos utilizarlo, ¿sí? A más espacio no pongo el 4, pongo menos. A menos espacio justamente pongo más número. Entonces aquí busco el ancho óptico de mi diente, que es justamente la línea de las aristas. Trato de ponerlas la forma como yo las necesito, como las estoy queriendo copiar, ¿no? Que se pierdan hacia el proximal, hacia la parte media, pero esto tiene una altura. Y de ahí una transición para darle iluminación entre la zona de dentina e incisal. También que se pierda hacia el tercio incisal. Que se vaya difuminando hacia el tercio Sí. incisal. Ok. Y vamos a hacerle un efecto de profundidad, mezclando efecto PAL 1 con profundo para hacer un efecto violeta o de repente un lavander, ¿no? Del sistema Selection, dependiendo del caso que querramos verlo, la intensidad y la mezcla que requerimos en ese momento para ese caso, ¿no? Entonces aquí podemos colocar un poco de profundidad. ¿Qué más es esta, Rodolfo? Efecto PAL 1 mezclado con Essence Profundo de Ivocolor. Para hacer el efecto violeta, que le llamo. Violeta o lavander, ¿no? O Dependiendo lavander. de la cantidad. ¿En qué proporción lo mezcla, Rodolfo? Eso a criterio para el juego. Acuérdate Hay que que acá no probar. usamos 60, 20 ni nada. Te Es toca una jugar con tu pizca. masa. Aquí es cantidades Ok. muy pequeñas porque la esencia es muy intensa, ¿no? Entonces hay que hacer una mezcla, hacer un test y de ahí mantienes guardado esa tonalidad con ese color. Entonces aquí tenemos ya mis efectos. Posiblemente también podría recrear un cervical transparente, naranja, o un Special Incisal Yellow también para la zona cervical, o utilizar de las masas de Classic un incisal
amarillo gris o amarillo para darle un poco más de croma con translucidez, como para darle profundidad en la zona cervical. Pero esto podría ser una estratificación relativamente básica para poder hacer un contexto si es que uno tiene que hacer un sector anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo termino todos mis efectos hasta este punto, los voy a retirar, no lo voy a secar con un Kleenex, ahora lo voy a secar con un secador, el cual me va a permitir no tocarlo porque son capas mucho más finitas, los mamelones, los efectos, y si le pongo el Kleenex se podrían quedar en el Kleenex, deformando lo que de repente ya trabajé. Entonces, a este punto lo meto a cocción. Y yo lo meto a cocción 920 y solamente mantengo 40 segundos, no más, ¿sí? Para no recocinar tanto la cerámica, porque es mucho menos la cantidad. Y de ahí solamente me voy a preocupar de usar el incisal, que puede ser el correspondiente, puede ser un incisal mezclado con transparente, puede ser un incisal mezclado con transparente y efecto PAL, puede ser un incisal mezclado con efecto PAL 1 y efecto PAL 2, ¿no? Dependiendo, otra vez, si yo tengo un central muy translúcido, lo hago con efecto PAL 1 y transparente. Si yo tengo un incisal más opalescente, de repente más tirado hacia el sector posterior, donde el esmalte es mucho más blanquecino, puedo mezclarlo con efecto PAL 2. Entonces, ahí solamente me preocupo de aplicar una masa y simplemente también terminarlo, ¿no? Algo que me olvidaba en este punto, por ejemplo, yo también utilizo la masa de mamelón, ¿sí? Y lo El voy a halo. hacer para hacer el halo, justamente, ¿no? Aquí No uno es le que me coloca digas, yo el ya halo. sabía, ya sabía, la jefa iba a corregir. Sí, ya sabes cómo es. Sí. Comenta Héctor, la sugerencia del profesor Kataoka es de máximo 5% de tinte. Es, como te digo, es una pizca, no es que sea tanta cantidad de cerámica. Sí, sí, es muy poquito, ¿no? No es que sea 50-50, no. 50-50 Ahora, podrías mezclar masas, pero no con las esencias. Las esencias es una pizquita, la verdad. No hay forma de cómo calcular un 5% a veces, pero es muy, muy finito. Raúl, necesito la Mm. devolución de mi dinero porque a Cataboca no lo vi trabajar con tintes. Ahora que lo veamos le decimos. Sí, sí, sí. No, 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 no Bien, lo bien, vi. ¿no? Sí. Héctor, no vi a Cataboca trabajar con tinte. No, a mí me gusta trabajar con tinte igual. Bueno, ya sabes de qué. Entonces, ahora me voy a hacer el halo. Perdón. En tu mano. Mira, ese pulso envidiable de cómo pone el halo, de verdad que llega a dar hasta rabia. La práctica. Oh, sí. Y que me voy a perderlo a los proximales, tanto mesial como distal. ¿Con qué más hiciste? Con mameloni. Mamelón puro, o si quieres tintarlo, aumentarle una nadita para hacerlo como el incisal edge, podría ser con un poquito de crema, pero De también con crema. un poquito de transparente para que no sea tan opaco, ¿no? Entonces, ahí va a cocción y de ahí simplemente sale para yo hacer el agregado de incisal, netamente, ¿no? Como lo estábamos haciendo en las imágenes que te mandé, yo te voy a ahora mostrar aquí, ¿no? Esos son los mismos efectos, ¿sí? Y el incisal al lado derecho terminado. Vamos a ponerlo mejor así. Sí, en Face compartimos un pequeño video del trabajo que Rodolfo iba a hacer hoy día. Ahí Sí, está. sí. ¿Por qué se ven a la misma altura? Porque mi primera cocción con el halo me marca el límite de mi trabajo, ¿sí? Hasta ahí nomás llego. Y después solamente completo los espacios que me faltan con incisal.
El halo no lo tapas con el incisal, trabaja del halo para abajo. El halo es mi tope. Hasta ahí llego y de ahí completo solamente con incisal, ¿no? Ok. Pregunta Elba Belia, ¿qué temperatura de inicio estás usando y qué temperatura de final de cocción? El inicio que indica el horno sigue siendo 403, pero Ok. cuando lo llevo al horno es menos de 350, entre 300 y 350. Consulta, ¿qué número de pincel utiliza para colocar la proporción de masas mínima durante la estratificación? ¿Qué número de pinceles te gusta? El 0, el más finito que puede encontrar en el mercado. A Ahorita eso este es de Smile Line. le faltan algunos pelos. Es para hacerlo más delgado. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado. Eso es lo que quería hoy aportarles un poquito. Yo sé que el tiempo para nosotros es muy crítico, ¿no? Es a veces traicionero, decimos 15, 45 minutos y vamos, creo, ¿cuánto? 2 horas. 1 hora 40. Uy, viste. Pero la jefa dice que yo siga y seguiremos. Sí, hasta que ella nos permita. Si tenemos preguntas, las podemos Sí. ir absolviendo. Darle las gracias a todos los que se conectaron. Fueron muchos hoy día, así que muchas gracias de todas partes. Así que feliz nosotros de compartir, estar acá con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna consulta que quedó pendiente, darle las gracias a Raulito. A Raulito ya nos hemos hecho ya un trío No, hombre, de amistad, pero preciosa. Así que gracias, Raulito. Gracias. Sí, no, hombre, muchas gracias a gracias ustedes, por gracias a permitirnos ustedes dos. compartir y jugar un poco con los amigos a través de tus páginas. No, hombre, yo encantado de la vida y espero que no sea la primera y última, Rodolfo, ya de acuerdo a tu agenda y que la jefa nos los permita. A ver cuántos más nos puedes regalar, Rodolfo. Cuando gusten, podemos ver qué hacemos. Alguna inquietud que tengan los amigos, podemos plasmarla para poder realizar. Siempre a mí me gusta comprobar, ¿no? ¿Se puede? Probemos si se puede, ¿no? Y lo mostramos. Ok. Pues Rodolfo, de verdad, muchísimas gracias. Fue algo maravilloso. Superó la expectativa de lo que me había dicho Graciela y eso que solo habla cosas hermosas de ti. Resulta que todos los másters de Sudamérica parece que todos han ido contigo, ¿verdad, mi querido Rodolfo? A capacitarse ahí contigo y yo no entiendo el por qué. De verdad, qué agradable ponencia. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste y y pues vamos a seguir en esto, Rodolfo. Te hago otra invitación para el sistema que tú nos digas y nos regales otra clasecita, mi querido Rodolfo. O podríamos hacer de repente un conversatorio, ¿no? Y mostrar, adelante, Rodolfo, ¿no? Lo que se pregunte en el momento, ¿no? Yo conozco que hay muchas dudas aquí en Perú, en Chile, y debe ser universal. Entonces, podemos hacer como un conversatorio tipo debate, donde se reciban consultas y poder plasmar respuestas con Graciela, contigo, conmigo y de repente con otros amigos que nos ayuden a aportar más al grupo. Voy a ver la agenda. Sí, señora. No, muchas gracias. Disculpen el retraso, que era a las 10 y salimos un poquito tarde, pero no, gracias, Raulito. Te he dicho, ahora nos toca hacer TikTok. Tú que estás muy famoso en las redes. Sí, seguro. Graciela, en especial también muchas gracias a ti y quiero comentarles que Graciela viajó toda la noche, manejó a la mujer y por equivocación la desperté temprano. Pero si no sí. pudiéramos haber hecho esto, de verdad, yo quedo encantado. Creo que todos los amigos que nos están viendo nos van a dejar aquí preguntas, ya las estaremos respondiendo.
y cuando tú nos digas, Rodolfo, repetimos esto que tú estás diciendo o otro sistema de Ivoclar, lo que tú nos digas, Rodolfo. Lo coordinamos sin problema. Sí, y darle las gracias. Yo estoy acá en Santiago hoy y estoy en nuestra casa, Rodolfo. Estoy en Pareja Le Caro, Chile. Pareja Le Caro, Así Chile. Que saludo acá ya al jefe. Saludos. Un abrazote que, a Pareja Le Caro. Muchísimas sí, gracias. Gracias por el apoyo. a Pareja Le Caro, Chile, por haberme prestado las instalaciones hoy día. Aquí, con mucho cariño, desde aquí, desde México. Saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a los que hicieron posible esto y gracias a los que se conectaron y nos vemos la próxima semana. El próximo martes vamos a hacer algo diferente y ya nada más esperando que estos dos genios nos vuelvan a dar fecha. Listo. Muchas gracias por todo. Saludos a los amigos.